proyectos del PMI. Si me podrían confirmar si se escucha bien por el chat. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, nada más que agradecerles a todos por estar acá. Mi nombre es Catherine Benítez, presidenta del capítulo estudiantil IEEE TEMS de la Universidad Don Bosco de El Salvador. De parte de la Junta Directiva es un gusto para nosotros recibir a nuestros participantes e invitados, tanto estudiantes como profesionales, que nos ven desde varios países de Latinoamérica. A todos ustedes, muchísimas gracias. Comentarles que el capítulo estudiantil IEEE TEMS de la Universidad Don Bosco nació en el 2018 con el único objetivo de promover y crear una sociedad orientada a la tecnología e ingeniería, además de brindarle a nuestros estudiantes nuevos aportes y experiencias que los promuevan a ser mejores profesionales. A continuación, la ingeniera Xiomara Martínez, graduada y docente de la Universidad Don Bosco, estará desarrollando este webinar que esperamos que sea de su agrado. Ella es actualmente la representante del capítulo de WIE en la Universidad Don Bosco. Le doy el espacio, ingeniera, y comenzamos. Bueno, buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes un poco sobre mi experiencia en el tema del PMI y específicamente sobre el Project Charter o en español lo que es conocido como el acta de constitución de un proyecto. Bueno, primeramente quiero agradecerles por estar acá participando, por haberme invitado a compartir un poco lo que yo conozco sobre el PMI. Quiero decirles que yo soy una fiel seguidora de este estándar para la gestión de proyectos. Quisiera saber si me escuchan y si tú, Catherine, me escribes por el chat de WhatsApp para estar segura que está todo bien. Y bueno, agradecer a IEEE TEMS por la invitación. Voy a compartir en estos momentos un poco sobre el trabajo que yo he venido haciendo. Como les decía, bueno, Catherine me presentaba, yo soy Xiomara Martínez, trabajo en la Universidad Don Bosco, soy docente, pero no a tiempo completo, sino que por servicios profesionales o por fuera de mi horario laboral, porque actualmente trabajo en el área administrativa, soy la secretaria general y me he desarrollado durante esos 18 años en el área de educación superior. Y bueno, aquí están algunas de mis fotos que hice poner ahí, ¿verdad? Pero era para compartirles un poco sobre lo que yo hago. Bueno, ahí ven ustedes el logo de PMI. El PMI, en el país, en El Salvador, hay un capítulo que es el PMI El Salvador. Aquí en una foto de estas, la que está acá, donde estoy con 3 hombres a la par. Ese fue la firma que hicimos para ser parte nosotros de las iniciativas del PMI El Salvador. En mis proyectos que he desarrollado, trabajo mucho para la gestión de fondos de cooperación y entre ellos programas de becas, programas de mejora a nivel institucional y también soy parte de la Red de Mujeres Líderes en Educación Superior en el país, una iniciativa que surgió hace unos 3 años con el apoyo de USAID, en el cual participamos varias universidades. Yo tuve, digamos, el honor de representar a la Universidad Don Bosco siendo la primera presidenta de la red. Y es un tema que a mí me gusta mucho porque la red está enfocada en que más mujeres se interesen por las áreas STEM. Así que es algo que en lo personal me gusta mucho apoyar a las personas, sacarlos de su zona de confort. Y en lo de proyectos también es un área que me gusta porque es lo que hago prácticamente en el día a día en mi trabajo. También hay un proyecto en la universidad que es acá donde están varias chicas. Soy la fundadora de ese proyecto que se llama Science Girl Camp, que ya tiene
más de 7 años de estar en la universidad, ya incluso hay graduadas de ese proyecto, que es una iniciativa en el que se desarrolla todos los años, con excepción de este por el problema de la pandemia, para empoderar a las niñas de bachillerato y lograr que se puedan optar por una carrera técnica en la universidad o en tanto en la Don Bosco como en otra institución, pero que vean que sí es posible estudiar una carrera de ciencia, tecnología, ingeniería o matemática. Y bueno, ahí estamos con un grupo de jóvenes y actualmente soy la asesora de WeMentoring. Ese año yo ingresé a IEEE, digamos que no lo había hecho por otros proyectos que tenía, pero estoy aquí ahora y soy parte de esta red también. Bueno, voy a empezar un poco sobre todos y por eso me gusta tanto proyectos, porque en realidad no es algo nuevo. Lo nuevo son las metodologías que existen. Y eso es lo bonito, porque ahora hay metodologías mucho más sencillas, más ágiles, que nos permiten que incluso el impacto que podamos tener en los proyectos sea de mucho valor. No quiere decir que antes no lo era, pero también ahora hay diferentes estrategias, diferentes niveles, que por ejemplo en este caso el PMI, y voy a mencionar qué es el PMI porque tal vez para algunos no lo han escuchado o es algo nuevo. Y el PMI es algo que existe a nivel mundial, es un estándar, yo lo comparo un poco con lo que es las ISO, no porque sea una normalización o una norma, sino porque es un estándar a nivel mundial que lo que hace es establecer una guía para que podamos desarrollar proyectos. Y al tener una guía estándar, pues lo que nos permite es tener un lenguaje común, seguir ciertos pasos, ciertas características que por lo general en todos los proyectos hacemos. Y como les digo, nosotros hacemos proyectos desde que nacemos. Nosotros en realidad somos un proyecto de Dios, de nuestros padres y de toda una serie de cosas que independientemente de la edad que ahora tengamos, hemos desarrollado una infinidad de proyectos. Y decimos acá, ha estado en uso por cientos de años. Y esta foto me gustó porque siempre es impactante ver cómo el hombre llegó a la luna y fue hace más de 50 años. Y así hay una serie de proyectos que podemos citar en la historia del mundo. Las pirámides, los Juegos Olímpicos, la Gran Muralla China, el Canal de Panamá, la publicación de un libro para niños, el desarrollo de los aviones a reacciones comerciales, la vacuna contra la polio. Ahora queremos una vacuna contra la pandemia que estamos viviendo del coronavirus, la llegada del hombre a la luna, aplicaciones de software comercial, dispositivos portátiles, utilizando GPS, la colocación de la Estación Espacial Internacional en la órbita terrestre. Y así podemos recordar, si ahorita nos transportamos y decimos si han habido en la historia del mundo una serie de proyectos, y no solo tecnológicos, sino proyectos sociales, proyectos ambientales. Y ahora en la actualidad continúan esos proyectos, pero esos proyectos responden siempre a una necesidad. Y bueno, tenemos recientemente, el sábado pasado, el SpaceX, que es algo que a todos como que nos da curiosidad. Yo he leído un poco sobre esto porque cuando uno lo lee dice, no, quizás no lo vamos a ver nosotros, no sé cuántos años, pero se va a poder ir a Marte, vamos a poder navegar de esa forma, quizás algo que jamás hubiéramos creído que iba a pasar. También tenemos ahora el proyecto de la vacuna, buscar la vacuna. Los científicos están 7/24 buscando esa cura para esa enfermedad. Y así proyectos en todo el mundo, en cualquier país. Y los proyectos ahora también, los drones. Hace algunos años, los drones eran como algo inalcanzable y ahora vemos que son utilizados en una serie de aspectos de la economía, de la industria y que cada vez tienen un potencial mayor y que incluso fruto de esta pandemia estoy segura que también van a ser proyectos para diferentes
situaciones que se den como sociales, videovigilancia, seguridad, el área agrícola, que es algo que ya en algunos países del mundo ya existe. Bueno, ¿en qué se basa todo lo que ahora voy a exponer? Ya les decía, los fundamentos es el PMI, que es el Project Management Institute. Es quien define el estándar y define lo que tenemos ahí, que es el PMBOK, que es la guía para desarrollar proyectos. Esa guía es como la Biblia del PMI. No es solo esta a la que se dedica el PMI, hay otras también. Hay otros temas como el desarrollo ágil también y otros niveles que desarrolla siempre enfocado en el tema de proyectos. Y el PMBOK, como les digo, es la guía que va definiendo pasos a desarrollar para un proyecto. Muchas empresas ahora utilizan estándares para realizar proyectos, definen rutas de dirección, definen lo que es el Project Charter, que vamos a ver un poco ahora, y también definen un método o una secuencia de pasos a seguir. El PMBOK nos guía en eso, es un documento bastante completo, y también el PMI está muy reconocido por el tema de las certificaciones. Como profesionales, muchas personas queremos ir aprendiendo cada vez más, irnos actualizando, y el PMI da esa oportunidad para que profesionales puedan certificarse como PMPs o alumnos también jóvenes que están todavía en las universidades y que todavía no tienen la experiencia profesional en proyectos, está también la certificación CAPM. Y bueno, ¿qué es el Project Charter o el acta de constitución? Vamos a entrar un poco en materia, pero ahí podemos ver una imagen en la cual aparecen ciertos aspectos, ¿verdad? Aparece un calendario, aparece también un cheque, ¿verdad? Para como de que todo está bien, aparece un signo de dólares, aparecen gráficas. Entonces, prácticamente el acta de constitución es un poco todo eso que define o establece el inicio de un proyecto. Yo durante la presentación le decía a Catherine que voy a entrar al sistema de mi universidad porque nosotros tenemos eso ya sistematizado. No la podía poner en la presentación porque tiene datos confidenciales, pero sí quiero mostrarles cómo lo hemos hecho nosotros en la universidad, el registro del acta de constitución cuando estamos desarrollando proyectos. Y eso nos ha ayudado y es algo que pueden utilizar muchas empresas porque lo importante es el registro y la sistematización. Y no es solo para decir, bueno, aquí tengo 20 proyectos y aquí está su acta de constitución, sino porque está relacionado con recursos de la institución y esos recursos son el recurso humano, que es lo más valioso, el recurso financiero, el plan de trabajo, riesgos que puedo encontrar, fecha de inicio, fecha de finalización, contratos que necesite hacer, todo eso es parte de lo que se define inicialmente en el acta de constitución. Bueno, y veamos, entremos un poco en materia y veamos qué es un acta de constitución. Bueno, un acta de constitución es un documento que es emitido por el patrocinador del proyecto. Y aquí el patrocinador lo utiliza mucho el estándar del PMI. El patrocinador puede ser su jefe, o el dueño de una consultora en la cual usted esté trabajando, un donante, cualquier persona que tenga incidencia y que pueda tomar decisiones dentro de la institución, empresa u ONG que usted esté trabajando. Y lo que hace es que autoriza que ese proyecto existe. Y en eso yo les digo mucho a los colegas profesionales, nosotros a veces tenemos las ideas adentro en nuestra mente, ¿verdad? Y decimos, no, es que yo ya sé lo que tengo que hacer en el proyecto. Entonces yo le digo, ¿pero dónde está por escrito? No, es que yo le di a mi jefe un breve resumen del proyecto. Entonces, no, tenemos que irnos acostumbrando
a que todo lo tenemos que documentar, y por eso PMI es un estándar que muchas empresas utilizan, porque todo eso debe estar registrado, porque también hablamos de lecciones aprendidas, y eso nos sucede constantemente en los proyectos. Como no registramos esas lecciones aprendidas, volvemos a cometer los mismos errores. Después de un año volvemos a correr un proceso, volvemos a hacer otro proyecto, y decimos, ay, es que eso lo vi en el proyecto anterior y lo volví a hacer. Entonces eso es muy importante a la hora también de ir sistematizando las experiencias que hay en las empresas o en las diferentes organizaciones. Además, también el acta proporciona al gerente del proyecto la autoridad necesaria para iniciarlo, así como la disponibilidad de los recursos necesarios para poder ejecutar el proyecto. ¿Qué significa esto? Que yo necesito en mi organización o en mi empresa algo que me respalde, en la cual podamos decir, bueno, sí, ese proyecto se va a desarrollar, es parte del plan estratégico, del plan operativo anual que las empresas puedan definir, porque es importante siempre que todo está basado en un orden, en poder desarrollar proyectos según la disponibilidad financiera que tengan las empresas o la disponibilidad de recursos humanos. Si no, pues se vuelve un caos. Y podemos ver ejemplos de organizaciones, sobre todo a veces en instituciones gubernamentales, que eso no es ordenado y que surgen proyectos de acuerdo al pensar de una persona, al que está dirigiendo de momento, y por eso muchas veces los gobiernos son los más criticados, y sobre todo en países latinoamericanos, porque no tienen un orden de cómo hacer las cosas, no tienen un pensamiento estratégico, de decir, aquí quiero llegar. Viene un gobierno, hace un cambio, viene otro, hace un cambio. Y en eso del PMI hay un ejemplo de países que lo han implementado a nivel de gobierno. Costa Rica ha sido uno de ellos, en el cual todos los proyectos a nivel de gobierno, que son proyectos estratégicos, utilizan el estándar PMI, y que incluso los que dirigen esos proyectos son liderados por personas que están certificadas como PMP. Entonces eso también a ustedes les puede dar una idea de por qué también es un país comparado con otros países en Centroamérica muy desarrollado. Entonces, esto también nos permite ver que, porque hay empresas, y les puedo mencionar algunas empresas en el país que utilizan estos estándares, estamos hablando de empresas de aeronáutica, bancos, empresas de industria, empresas, por ejemplo, Sherwin-Williams, podemos hablar de ABX, que sí utilizan Y bueno, tenemos que durante todo ese ciclo de vida de proyecto, durante mucho tiempo nos han dicho, el proyecto tiene que tener un inicio, un proceso, una ejecución, un control y un cierre. Eso es lo básico. Pero durante ese proceso debe haber un seguimiento. Y ahí es donde inicia también, y es muy importante, el acta de constitución. Y ustedes lo pueden ver en ese cuadro. Ahí aparece el inicio del proyecto. Lo primero que yo debo de tener es el acta de constitución. Eso significa que yo la debo elaborar. Pero la pregunta del millón es, ¿y cómo lo hago? ¿Qué necesito para hacer un acta de constitución? Entonces vamos a ver algunas de los insumos que yo requiero para hacer el acta de constitución de un proyecto. Anteriormente, hace algunos años, y aún como yo doy clases, muchos colegas docentes les dicen a los alumnos, vaya, quiero un anteproyecto del proyecto, un anteproyecto de su proyecto, valga la redundancia, y les piden una serie de aspectos y que muchas veces ya no aplican. Entonces, yo por eso utilizo mucho eso del acta de constitución, porque eso es lo nuevo, lo que ahora está requiriendo el mercado. Que tú definas una justificación, un objetivo, que no hagas algo tan extenso en un documento, ya incluso existen formatos y ustedes los pueden buscar en Google, le dan Project Charter o Acta de Constitución y ahí les aparecen diversos formatos. Y esa es como la nueva tendencia en proyectos, a definir esos documentos iniciales que le permiten, como decíamos al inicio de la sesión, tener el aval. Es un documento prácticamente
legal, digamos, que me dice, no por abogado, sino que me da la potestad para iniciar ese proyecto en una organización. Pero claro, yo necesito para eso conocer la organización. En el proceso de desarrollar un documento, en eso hay que tener la autorización formalmente de la existencia. Y eso es responsabilidad del director del proyecto, quien debe revisar qué recursos tiene o solicitar la autorización para que puedan ejecutarse las actividades del proyecto. Los beneficios claves de ese proceso, yo necesito conocer los objetivos estratégicos de la organización, por lo menos saber a qué se dedica, cuál es el rubro en el cual la empresa está. Por eso es que muchas veces hay empresas que contratan consultores y el consultor nos cobra, y yo lo digo porque nos ha pasado en mi organización, un ojo de la cara. Y sí, personas expertas muy buenas, nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con consultores, pero hemos tenido también malas experiencias con otros, porque el consultor llega y por lo menos tiene que tener un tiempo para conocer cómo funciona el negocio. Entonces, por eso es que muchas empresas valoran más que las personas internamente puedan desarrollar los proyectos. Sí pueden tener una asesoría externa, pero no completamente que sean, miren, no los consultores son malos, no, al contrario. También hay aspectos en los que uno considera que es importante tener la opinión de un consultor, porque también desde fuera él lo ve diferente, ¿verdad? Nosotros es como cuando nos vemos en el espejo y nosotros siempre nos vemos bien, ¿verdad? Entonces, un consultor es diferente porque llega y te puede evaluar y decir, bueno, eso está mal en la empresa sin temor a que el jefe lo vaya a ver raro, ¿verdad? Entonces, también esa es una ventaja. Y también crea un registro formal del proyecto y muestra el compromiso que hay de la organización con este proyecto. Y eso es clave. Bueno, una de las preguntas que a veces me hacen, ¿y el Project Charter lo voy a hacer varias veces? No, es una única vez y en puntos ya predefinidos del proyecto. ¿Que pueden haber actualizaciones? Sí, pero es una única vez que usted presenta el acta de concesión del proyecto. Por eso es importante toda lo que les decía, conocer los objetivos estratégicos de la organización para poder hacer un proceso que se adecue a lo que la empresa necesite o a lo que mi proyecto necesite. No, bueno, yo lo digo empresa, pero puede ser que yo también sea un emprendedor y quiera hacer un proyecto. Entonces, eso también es importante a la hora de definir qué quiero. Y cuando hago el acta de concesión del proyecto, según la metodología del PMI, existen entradas, existen herramientas y técnicas y existen salidas. ¿Cuáles son las entradas? Los documentos del negocio. Yo necesito saber el caso del negocio, a qué se dedica, si hay un plan de gestión de beneficio, qué acuerdos hay por parte de las autoridades en la institución para llevar a cabo el proyecto. Factores ambientales de la empresa, qué activos yo tengo en la organización. ¿Y cómo hago todo esto? Existen diferentes herramientas y técnicas. Una que es muy clave y siempre yo se los digo, hay que preguntarle al que sabe. Y hablamos del juicio de expertos. En las organizaciones a veces las personas que más conocen son las que tienen varios años de trabajar ahí. Entonces ahí uno tiene que identificar quién es su stakeholder también para poder desarrollar el proyecto. La recopilación de datos se puede hacer por las herramientas que ya ustedes conocen, lluvia de ideas, grupos focales, entrevistas, habilidades interpersonales y de equipo, que constantemente lo decimos. Necesito habilidades, las soft skills, para poder presentar propuestas de proyectos. La mayoría de proyectos ahora en este mundo son basados en lo que el usuario necesita. Y como ingenieros a veces nos cuesta ir a preguntarle al usuario qué es lo que necesita. Y a todos, no solo a los informáticos, también a los industriales, a los mecatrónicos, a los aeronáuticos. El cliente o el usuario final es al último el que le preguntamos. El tema de gestión de conflictos también.
Es una herramienta porque usted va a tener conflictos desde que trabaja con personas, siempre van a haber situaciones. Imagínense que ustedes van a tener el proyecto de automatizar una planta y, digamos, pongamos una planta de papel higiénico. Entonces, a mí me han contratado para desarrollar el proyecto. Yo llego el primer día y me dicen, bueno, eso es lo que usted tiene que hacer, vamos a tener 2 semanas para que usted conozca la empresa, o yo soy parte de la empresa y la conozco. Y la primera barrera que usted tiene son los mismos empleados que están ahí, porque dicen, van a automatizar esto, me van a despedir. Entonces empezamos a sentir esos bloqueos. Entonces eso es algo normal, por naturaleza, siempre es así. La gestión de reuniones, cómo gestiono ahora las reuniones, porque yo necesito ir y contactar con los usuarios, con los dueños de los procesos, y eso es algo que no puede pasar mucho tiempo, porque usted tiene ya la misma empresa, le está diciendo en cuánto tiempo quiere el acta de constitución, y con todo eso de entradas y herramientas, pues obtenemos lo que es el acta de constitución del proyecto. Y cuando hablamos de los factores ambientales de la empresa, que es una de las entradas, pongo eso porque es importante conocer a qué nos referimos, porque a veces el estándar habla de algunos términos que las personas dicen, ¿y eso de qué es? Bueno, usted debe conocer en esos factores ambientales de la empresa un poco sobre el clima organizacional. ¿Cuál es la tolerancia al riesgo por parte de los interesados? El sistema de autorización de trabajos de la compañía, ¿cómo funciona? Si es burocrático, si es participativo, si es horizontal, si es vertical. Y eso no quiere decir, es que entonces yo voy a tener que corregir eso. No, pero usted debe conocer para poder plantear también los tiempos. Porque usted está proponiendo algo para un proyecto que muchas veces no conoce internamente cómo se desarrollan todos los procesos. No es que seamos todólogos, pero es importante hacer esa evaluación. Debo conocer si hay sistemas de información, si hay sistemas informáticos de registros, como el ejemplo que yo les voy a poner, y las normas gubernamentales o de la industria. Cada industria se rige bajo diferentes normas, las cuales se deben cumplir. No es lo mismo una empresa de química y farmacia, una empresa aeronáutica, una empresa de informática, desarrollo de software. Hay muchas cosas que cambian dependiendo de la empresa. Por eso es muy importante considerar los factores ambientales. Y también clave identificar los stakeholders. Yo a veces les consulto a los colegas y ya validaron, porque estamos trabajando en un proyecto y les digo, y ya validaron que lo que estamos proponiendo es lo que ellos quieren. Y me dicen, no. Entonces, ¿cómo vamos a verificar que lo que ustedes están proponiendo es lo que el usuario quiere? Lo primero que tenemos que hacer cuando pensamos en un proyecto es validar nuestra propuesta con los usuarios. Y aquí tenemos diferentes usuarios. Hay gente que dice, ay, no, pero yo con ella no hablo, o con él no, porque mire, ni modo, toca hacerlo. Entonces, el acta de constitución, tenemos que identificar esa lista de interesados clave. Y ahí necesitamos saber información sobre las responsabilidades de los interesados, pero eso es a nivel profesional también, no es decir, mira, ¿y cómo es aquella persona? ¿Cómo se comporta? Claro, eso es algo que usted va a ir conociendo, pero es qué tanto le va a apoyar o no en el proceso, si está relacionado, si usted está haciendo un sistema en el cual va a involucrar al área de compras o al área de finanzas o al área de automatización o logística o desarrollo y tecnología, innovación. Tiene que tener claro cómo va a involucrar a esos participantes. Además, también, esa figura me gusta, porque aquí tenemos cómo somos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Tenemos aquellas personas que siempre cuando les preguntas nunca conocen nada, ¿verdad? Dicen, no, yo no sé nada. Y tal vez acaban de explicar el proyecto, ¿verdad? El reticente que conoce el proyecto y sus impactos, pero pues como dicen algunos jóvenes, les da igual. El neutral, que conoce el proyecto, pero no lo apoya, ni tampoco es reticente, ¿verdad? El más o menos.
el partidario, el conocedor del proyecto y sus impactos al cambio, y el líder. Recomendación, jóvenes y profesionales. Decimos nosotros, aquí están mis amigos, el partidario y el líder. A ellos son los que yo tengo que echarme a la bolsa. No, allá, a los otros dos, al desconocedor y al reticente es al que yo tengo que identificar porque es al que me tengo que ganar. Si no, voy a tener una piedra de tropiezo durante mi proyecto. Y eso no quiere decir que yo en el acta de constitución voy a decir aquí Juan Pérez es el desconocedor, no. Es tenerlos identificados y decir, bueno, con ellos tengo que ver cómo los voy a involucrar en mi proyecto. Y luego hay que tener algunas consideraciones previas cuando desarrollamos proyectos. Tenemos que tener claro que la dirección de proyectos es progresiva y es acumulativa. Es como prácticamente la campana, ¿verdad? Llego a un momento donde voy conociendo el proyecto y cada vez hay más trabajo, más procesos, entonces eso va a suceder siempre. Y a medida que avanzamos, sabemos más del proyecto, cosas que solo podemos adquirir con la experiencia y vamos descubriendo durante el ciclo de vida de ese proyecto. Eso es clave porque cuando yo hago el acta de constitución, yo estoy prácticamente trabajando bajo algunos supuestos. No sé cómo en realidad, o sea, no es algo que yo tenga tan completa, o es algo incierto algunas veces, pero por eso es clave lo que hacemos al tener todas esas evaluaciones internas de la organización o del área a la cual yo voy a desarrollar el proyecto. Siempre también estamos avanzando y retrocediendo, no solo una o varias veces. Es un bucle que no finaliza hasta el cierre del proyecto. Y en el transcurso del proyecto todo se va depurando cada vez más. Y el acta de constitución no es una excepción. Por lo tanto, lo que en ella se fija inicialmente se seguirá depurando, ampliando y mejorando según se desarrolle el proyecto. Al inicio les decía que era un documento que se decía una única vez, porque no quiere decir, mire, el acta que le mandé hace 2 meses, fíjese que no, esa no es, cambiémosla. No, pero sí puedo ir, como dice aquí, depurando, ampliando y mejorando. Prácticamente lo que decimos actualizar. Además, yo tengo que tener planes. Plan B, el plan en lo que decimos las medidas de contingencia. Y podemos verlo ahora en la realidad de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Tuvimos que ser creativos, tenemos que ser creativos, adaptarnos a esto. Ahora nos estamos adaptando haciendo una videoconferencia con no sé cuántos están todavía, pero al inicio habían 41. Y así muchas situaciones en la vida. Las empresas tienen que adaptarse a trabajar desde casa, a poder mejorar sus procesos, a poder tener sistemas informáticos más robustos. Bien, entonces el acta de constitución, ¿en qué buscamos? ¿Qué es lo importante en el acta? Primero buscamos el detalle de lo que yo estoy proponiendo para hacer mi proyecto. Es el primer documento, es un documento preliminar. Como decíamos, es como el anteproyecto, ¿verdad? En él yo reflejo buenas intenciones para el desarrollo y hay que tener claro que cuando yo estoy haciendo el acta, aún no se ha iniciado el proyecto. Por lo tanto, ese proceso gradual es lo que va permitiendo que yo después desarrolle el proyecto bajo un plan de dirección del proyecto, que es algo que también menciona el PMI. Además, también alguien me podría decir, mire, pero entonces si no es el documento que me va a guiar todo el proyecto o es el primer documento, ¿para qué me sirve? Entonces, primero te sirve para evitar malos entendidos. Es como, no es un contrato, aquí lo he puesto, no es un contrato, pero es una línea base en la que tú puedes decir, mire, eso es lo que yo me comprometo a hacer. Y con eso tú tienes el respaldo también de lo que definimos, lo que siempre definimos en el alcance de un proyecto. ¿Qué voy a hacer? Pero también qué no voy a hacer. No es un documento técnico, ¿verdad? No es que ahí digo cómo voy a hacer mi propuesta técnica y si voy a utilizar un software, si voy a requerir desarrollar un prototipo, eso aún no, porque para eso está la propuesta
el plan de dirección del proyecto. Pactan líneas maestras, o sea, es decir, algunas líneas principales del proyecto o de la idea de negocio que se quiere hacer. Y prácticamente es un vínculo entre dos mundos. ¿Cuáles son esos dos mundos? Primero yo como el que hago el proyecto o proyectista y el otro como el patrocinador del proyecto. Es para que ambos tengamos ese lenguaje común y que podamos entender a qué nos estamos comprometiendo al hacer el proyecto. Por lo tanto, es nuevamente importante destacar que no es un documento técnico. Porque ¿qué hacemos ingenieros cuando escribimos documentos técnicos? Solo nosotros nos entendemos. Entonces, por eso dice que es un documento en el cual buscamos el detalle, que es preliminar, que refleja nuestras buenas intenciones. Porque muchas veces los que lideran las organizaciones son administradores de empresa, puede ser un médico, puede ser un abogado al que usted le está haciendo una propuesta. Entonces, si lo hacemos muy técnico, eso se pierde y no se entiende. Entonces, por eso decimos que es un vínculo entre dos mundos. Incluye además el acta de constitución y ahora vamos a entrar a detalle de qué incluye. Yo lo he basado en un formato que yo tengo para el acta de constitución y aquí coloco algunos de los aspectos que contiene: objetivos, alcance y entregables, propósito, justificación, que son cosas que hacemos constantemente. Definimos objetivos, definimos un alcance, justificamos, decimos cuáles van a ser los resultados. También registramos los interesados y cuáles son los requisitos de alto nivel del proyecto. Asignamos un gerente del proyecto, colocamos hitos, el personal que vamos a requerir y algunos recursos. Bueno, vamos a ir viendo en detalle. Este es un ejemplo de un acta de constitución en el cual tenemos 17 aspectos: información general del proyecto, propósito y justificación, una descripción del proyecto y sus entregables, requerimientos del producto o servicio, porque ahora también hay, no solo es un producto, hay servicios, requerimientos del proyecto, objetivos, premisas y restricciones, riesgos iniciales de alto nivel, cronograma de hitos principales, un presupuesto, asignación del gerente, niveles de autoridad, personal y recursos preasignados, aprobaciones, todo eso. Y ese es un documento que no debe ser muy extenso. Posiblemente podría llegar a unas 8 páginas o 6, pero no es un documento de 20 páginas porque está también orientado al director del proyecto, al dueño de la organización que no tiene tiempo de estar leyendo tanto detalle. Entonces, por eso es que también la metodología sugiere el acta de constitución. El acta de constitución podríamos hacer la analogía que es como la bandera, ¿verdad? La bandera verde en la cual el patrocinador del proyecto dice, ok, sigamos con el proyecto. Aquí podemos colocar en la información del proyecto la empresa, la organización, el nombre del proyecto, la fecha en que ha sido preparado, el cliente a quien se lo estamos desarrollando, el gerente del proyecto, que puede ser la persona que está redactando el documento. Establecemos propósito y justificación del proyecto. Esto es algo en el que no voy a entrar a detalle porque todos hemos redactado ya un propósito o una justificación. Y posteriormente hacemos una descripción del proyecto con sus entregables. Entregables es algo que es muy delicado. ¿Por qué? Porque es lo que yo me comprometo a, valga la redundancia, a entregar al finalizar mi proyecto. Si yo estoy diciendo que voy a desarrollar un nuevo, no sé, bueno, la vacuna del COVID, ¿verdad? Entonces ese es uno de mis entregables. Yo lo que digo ahí lo tengo que cumplir. Si yo estoy diciendo que voy a desarrollar un prototipo y un brazalete que identifique si las personas están
a tantos metros de distancia y que es por eso el distanciamiento social. Entonces, ese es uno de mis entregables es ese. O sea, ese es mi entregable principal. Si yo estoy diciendo que voy a desarrollar un nuevo celular, una nueva aplicación, entonces todo eso es parte de lo que yo tengo que colocar en el acta de constitución. ¿Y por qué hacemos eso? Porque es necesario que validemos el alcance del entregable. Y eso solo lo puede hacer aquellas personas que les dije identifiquemos como stakeholders. ¿Quién me va a validar que lo que estoy entregando cumple estándar? El que está en el proceso clave. Entonces, ellos definen si aceptan o no el entregable, si el trabajo está bien hecho. Entonces, ¿por qué? Porque son digamos, la parte de inspección o de calidad, donde yo necesito que un usuario, y sobre todo el que va a usar el proyecto, me lo valide y diga si en realidad es lo que yo estaba esperando. Y por eso hablamos de herramientas, que son inspecciones, verificaciones. Hablamos también de algunas entradas, que es la matriz de rastreabilidad, datos sobre el desempeño del trabajo. O sea, necesito ver si lo que yo propuse cumple los estándares que requiere mi proyecto y que requiero en la organización. Y la salida, por supuesto, son entregables aceptados, si todo va bien, pero por lo general la primera vez no va bien y le dicen, mire, pero aquí le falta esto, aquí le falta esto otro. Entonces ahí viene el proceso de solicitudes de cambio. Esas solicitudes de cambio por lo general siempre están por escrito, ¿verdad? Para evitar malos entendidos. O hay un checklist que dice, presentamos el proyecto, eso es el entregable, y no cumplió, necesitamos una semana más y entonces vamos a hacer estas modificaciones o el tiempo que se requiere. Además, también hablamos de requerimientos del producto o del servicio que estoy proponiendo. En los requerimientos yo te voy a establecer qué necesito para hacer mi proyecto, para hacer mi producto, mi servicio. Eso lo tengo que definir desde un inicio. Porque no es, mire, fíjese que ya vamos en la cuarta semana del proyecto y no identifiqué que necesitamos este componente que debemos de traerlo de la China. Y ahorita con la emergencia va a venir en octubre y el proyecto termina en agosto, por poner un ejemplo. Entonces, siempre es importante identificar qué requerimientos voy a necesitar, sobre todo en los temas de compras o en los temas de validaciones o en los temas de inspecciones también, porque a veces en los proyectos tengo que cumplir ciertos criterios. Y les puedo poner ejemplos de los proyectos que nosotros hemos realizado. Nosotros hemos trabajado mucho con USAID por la cooperación que hay para universidades. Y una de las cosas que tuvimos en un proyecto que fue el Centro de Desarrollo de Carrera era toda compra de lo que usted instale, porque ese fue un espacio que hicimos basado en edificaciones sostenibles, tenía que ser un producto hecho en Estados Unidos. Tenía que ser una marca estadounidense porque, claro, ellos cuidan mucho sus intereses. Entonces, había que entregar, había que establecer claramente que íbamos a cumplir eso. Entonces, los proveedores a veces, pues claro, son más caros, ¿verdad? Que algo chinito, pero es algo que teníamos que cumplir. O aspectos, por ejemplo, al inicio, al establecer que íbamos a hacer remodelaciones, teníamos que cumplir con una guía medioambiental y decir que todo lo que estábamos retirando y desechando, dónde iba a ir a parar. Porque eso es un problema con el tema de remodelaciones, ¿verdad? Que eso es ripio y va a parar a cualquier lugar en una carretera. Teníamos que cumplir incluso con medidas de higiene para las personas, las medidas de protección y así diferentes requisitos o requerimientos que le van poniendo los proyectos o los patrocinadores. Y también están los objetivos. Y en eso del producto y del producto y del proyecto, esa es una figura que ustedes van a ver mucho en PMI. Y es porque cuando hablamos de los stakeholders, por eso es importante saber también y tener ese contacto con ellos, porque ellos nos explican qué es lo que necesitan, qué requieren, pero sabemos que lo más difícil es el lenguaje o la comunicación.
Y eso que hablamos a veces el mismo idioma. Imagínense cuando es con una persona que no habla el mismo idioma, eso también puede provocar problemas. Porque el cliente viene y le explica, yo quiero un columpio, ¿verdad? Y se lo explica ahí en la primera figura y dice, así lo explicó el cliente. Pero como en esa transición de información, vino el jefe del proyecto y dijo, sí, ya le entendí que es un columpio lo que quiere, ¿verdad? Ah, entonces sí, perfecto. Y tenemos colegas que dicen, sí, 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 yo te lo entrego. Sí, 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 sí. Pero en realidad ese sí, 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 les digo yo, cuando alguien me dice, sí, 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 es porque no me estás poniendo atención. Entonces, así lo entendió el jefe del proyecto acá. Allá era, el cliente quería un columpio de tres niveles. Acá era, bueno, eso es lo que yo entendí. Y vengo yo como jefe de proyecto y le digo al que lo va a hacer, los que van, los operadores o los diseñadores, ah, sí, así lo entendió, lo diseña. Luego viene el programador, si es un sistema, ¿verdad? Él dice, aquí está, escribió el programa, pero el de marketing se lo vende como que es lo mejor del mundo, ¿verdad? Pero en realidad el cliente lo que necesitaba era eso que aparece ahí, ¿ve? Un columpio como una llana. Entonces nosotros complejizamos mucho los requerimientos. Y eso se da porque es algo normal, no quiere decir, miren, ahora tienen que tener ese cuidado, sí, claro, lo tienen que tener, pero es algo normal que sucede y uno debe estar abierto a eso. Por eso yo digo siempre, porque yo también me estoy formando en psicología individual y coaching, y hay alguna estrategia que siempre nos dicen, pregunte nuevamente y vuelva a preguntar, repregunte, o si no, uno dice, ¿entendió lo que le dije? Y la otra persona le dice, sí. Entonces le podría decir usted, ¿me puede explicar un poco qué fue lo que entendió de lo que le acabo de decir? Y ahí usted se va a dar cuenta si las personas en realidad entendieron o no. Entonces, ¿por qué es tan complejo cuando hacemos proyectos y cuando tenemos ese contacto con las personas? Además, también hablamos de identificar riesgos. Eso es un tema que viene desde hace mucho tiempo. El tema de la identificación de riesgos, y muchos hablaban de estos temas, y ahora va a ser algo que mucho más va a cobrar auge. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones en las cuales es necesario tener un plan de riesgos. Si nosotros hubiéramos hecho caso de todo eso, créanme que muchas cosas ahora no hubieran sucedido. No tendríamos ese problema de impacto en la economía, ese problema de impacto en la salud, porque todos vamos, no va a pasar nada, lo vamos a hacer después. Miren, imagínense las micro y pequeñas empresas que tienen tan poca, digamos, oportunidad de moverse porque no tienen sistemas robustos, porque no tienen acceso a la tecnología. Entonces es más complicado, pero tenemos empresas también que incluso para pagar una planilla no pueden hacerlo en línea, tienen que estar en su empresa, tienen que ir presencialmente. Entonces dice uno, ¿y la tecnología para qué existe? Está desde hace un montón. Y así muchas otras cosas, o un banco, por ejemplo. De los bancos deberíamos todos tener acceso en línea sin tener que movernos. Ahora, gracias a Dios, eso existe, pero no todos tenemos una oportunidad de tener una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Entonces, es algo que va a cobrar mucho auge ahora, lo que son la identificación de riesgos. Hay empresas que lo hacen, pero a mí me llama mucho la atención ahora viendo todo esto, incluso la industria, que hay algunos de aeronáutica acá, que ha sido tan difícil en el país y yo jamás me imaginé ver a una empresa como Aeroman con una situación tan compleja y claro, no estaban preparados y son empresas que yo las conozco porque trabajo con ellos por los programas de becas, empresas que tienen una organización fabulosa, que tienen una proyección, pero eso es algo que jamás se imaginaron, tener que suspender vuelos por más de 4 meses, 5 meses. Entonces, por eso es que habla mucho esa metodología del PMI sobre identificar esos riesgos. ¿Cuáles son las premisas? ¿Cuáles son los riesgos potenciales que va a representar un elemento incierto? Aquí es como ponernos a pensar, y si sucede, a veces yo les digo a mis colegas, miren, y si sucede eso, y me dicen, no seas tan fatalista. Y a veces me río porque les dije, ya ven que les dije que podía pasar. A veces en los proyectos uno cuando está planificando tiene que ser fatalista. ¿Qué sucede si esto no viene? ¿Qué sucede si qué voy a dar de respuesta?
Y yo les puedo poner ejemplos que hemos tenido en mi universidad con las construcciones sobre proyectos como el actual que tenemos, que es un proyecto de construcción y de ampliación del edificio de órtesis y prótesis. Este proyecto hasta ha ganado premios por su diseño y casi nos tardamos un año en hacerlo porque tuvimos casi 8 meses en el Ministerio de Medio Ambiente para que nos dieran la autorización. Y por diferentes situaciones que nosotros dijimos no vamos a botar ningún árbol porque es un edificio sostenible, pero al hacer el análisis del suelo se vio que habían unos árboles que ya tenían demasiado tiempo y eso iba a generar un problema para el proyecto. Y una serie de situaciones que suceden que a veces no están y no son fácilmente controladas por usted, sino que depende de permisos, de lo que hablábamos al inicio, del cómo está el clima organizacional. Entonces, por eso es importante definir esto. Las restricciones, qué restricciones imponen condiciones a cumplir y por las que hay que velar durante la ejecución. O sea, si yo tengo que cumplir algo porque es de ley, lo tengo que hacer. Y que no cumplirlas constituye un riesgo de no cumplir con los objetivos del proyecto. Y podemos ver en la realidad cuántos de estos proyectos han pasado en diferentes entornos, países, y podemos hablar del tema de construcción de viviendas. Veamos todas las inundaciones que ahora se han dado. Y ha sido porque han sido construidas en lugares donde tal vez no era apto para eso, porque un estudio de suelos no se hizo adecuadamente. ¿Y qué pasó? La empresa creó la colonia y después de ciertos tiempos se desaparece, ya no, ¿qué puedo hacer? La gente que le toca estar ahí, porque no tienen dónde irse, o que se inunda, una serie de cosas. Entonces, por eso es importante siempre cuando hace proyectos uno evaluar todos esos aspectos. Y tal vez en cosas incluso pequeñas, porque pueden decir, bueno, pero los ejemplos que nos está poniendo tal vez son muy grandes, pero también en el día a día, en proyectos que ustedes hacen, porque también son varios están en últimos años o están en cuarto, egresando. ¿Cuál es el grado de incertidumbre que puede tener un proyecto que tú quieras desarrollar? Una app, por ejemplo, una propuesta para una industria aeronáutica, una propuesta de logística, una actualización o una automatización en una planta. Pues todos los riesgos pueden existir, riesgos humanos, riesgos del negocio, riesgos económicos, riesgos como el que les ponía de ejemplo de los proveedores. Entonces, eso es algo que siempre va a existir y es una condición o un evento incierto que si ocurre tiene un efecto negativo, pero también tiene efecto positivo, no siempre un riesgo. Algunas veces dice uno, bueno, lo que pasó nos ayudó. Nosotros en mi institución decimos, bueno, lo que nos ha sucedido ahora, sobre todo yo con mis colegas en la Secretaría General digo, lo que nos ha pasado ahora hay que verlo algo positivo. ¿Qué competencias creativas estamos desarrollando? Todos estamos desarrollando clases en línea, tenemos videoconferencias, no nos vemos físicamente, pero estamos conectados 7/24 ante una situación. Nos tocó innovar, hacer toda la plataforma en línea. A las empresas les ha tocado innovar, vender en línea, tener transacciones comerciales a través de la banca en línea y así. Nos toca ser creativos e innovadores. Luego hablamos también de los hitos. Y esa palabra hitos a veces muchos dicen, ¿y eso qué es? Porque yo he hecho un cronograma normal con actividades, con un calendario. En realidad, un hito es un suceso o un acontecimiento que sirve de punto de referencia, en el cual tú decís, en el programa de actividades puedes tener varias actividades, pero van a haber algunas que son muy principales. Por ejemplo, digamos que estás haciendo un proyecto para la instalación un proyecto de instalación de una planta potabilizadora en una empresa. Bueno, el hito principal es que te lo acepte tu jefe, ¿verdad? Que el proyecto sea aceptado, que tenga la bandera verde para iniciar. Luego puede ser un hito principal es que desarrolle las pruebas
Otro hito principal es que construyo equipo y coloco la planta potabilizadora y otra serie de situaciones que cada proyecto va a definir. Y en estos jóvenes, bueno, quiero decirles algo que es muy importante. Nosotros siempre, como ingenieros, muchas veces queremos una receta. A ver, dígame cómo hago el acta de constitución. ¿Qué es lo que tengo que poner acá? ¿Cómo hago un hito? Entonces yo les digo, miren, eso va a depender del proyecto que ustedes estén haciendo. Claro, la teoría nos dice lo básico, pero cada proyecto es diferente. Entonces no es de copiar y pegar, sino de, con base a lo que has investigado de la iniciativa que quieres realizar, así va a ser lo que vas a incluir en el acta de constitución. Y en ese programa de hitos también hay que ubicar en el tiempo los entregables, aquellos componentes, productos que yo voy a entregar. Esos tienen que estar en el cronograma de hitos principales. Si yo digo que voy a entregar un estudio de mercado en la semana 15 o en la semana 6, tiene que ir. Si yo digo que el prototipo va a estar para prueba inicial en la semana 14, tiene que decir. Además, también es una herramienta de negociación con el cliente y de control de actividades. ¿Qué es lo que hacen en las empresas? Mi jefe me dice, a ver, tráigame el cronograma de las actividades, ¿en qué etapa va? ¿A dónde va ahorita? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que falta? O nosotros mismos, cuando entregamos un cronograma, nos vamos a ver, vea, no he hecho esto, no he hecho aquello. Entonces, eso es importante también porque es una herramienta de negociación y de control de cómo vamos en el proyecto. Luego hablamos también de un presupuesto estimado. Dijimos al inicio que eso era, no era el documento, digamos, de todo el proyecto donde está el documento técnico, pero sí debo tener un presupuesto inicial de lo que va a requerir el proyecto. Con detalle, por supuesto, después su jefe se lo va a pedir o el patrocinador, pero sí debo colocar un presupuesto estimado. La lista de interesados la tengo que incluir y eso es una muy buena experiencia porque es importante mapearlos y tenerlos ya registrados, escribir quiénes son mi lista de interesados y requisitos de aprobación del proyecto. En la lista de interesados en un proyecto es importante también identificar sus roles y responsabilidades. Es bueno distinguir entre interesados internos y externos. Muchas veces los externos es el consejo o la junta directiva de las organizaciones. El omitir a algún interesado en el proyecto puede ocasionar que el resultado no sea aceptado, porque cuando se le diga, mire, voy a presentar en una reunión y dice, ¿y este proyecto cuándo fue? A mí no me han preguntado nada. Ya tiene a alguien que está negativamente viendo su proyecto. Es una buena práctica introducir un gráfico para ver de un solo golpe o de una sola vista cuáles son los interesados más significativos y de mayor relevancia en el proyecto. Eso es una buena práctica para usted. Por eso hablamos del mapeo de los interesados. El otro es los requisitos de aprobación del proyecto. Yo debo determinar si el proyecto ha sido un éxito. Debo reflejar los requisitos de aprobación del proyecto, las personas encargadas de la aprobación de los entregables y del producto final, porque tiene que haber alguien que lo respalde y que diga si eso es lo que usted se comprometió a hacer y lo cumple. Y también se debe reflejar los criterios de aprobación, como el checklist, ¿verdad? Es decir, ¿con qué yo voy a dar por finalizado esta etapa? ¿Con qué yo te voy a pagar si es una consultora, ¿verdad? Por cada fase de los entregables y del producto final del proyecto. A veces hay plantillas específicas que se utilizan para las aprobaciones y eso, como les decía, hay formato ya ahí en Google. Y también la guía del PMBOK sugiere algunos. Y bueno, finalmente, asignación del gerente del proyecto y nivel de autoridad. Debo colocar en mi acta quién es el gerente del proyecto y qué nivel tiene de autoridad. Se especifica el nombre y el apellido del gerente, cargo, gerencia a la que pertenece, rama ejecutiva. Se describe el nivel de autoridad del director del proyecto.
Por ejemplo, si posee autoridad para asignar o incorporar o no incorporar al personal al proyecto, si tiene autoridad sobre el presupuesto del proyecto, su rol en la resolución de conflictos, niveles de escalamiento, limitaciones a su autoridad que deban mencionarse. El gerente del proyecto es algo que tengo que identificar y dejarlo claramente por escrito, los niveles de autoridad, qué personal y qué recursos tengo preasignados. Eso es clave al hacer el acta. ¿Por qué? Porque usted no puede iniciar a ciegas un proyecto. Necesita saber con qué recursos cuenta en la organización. Y al final, ya con todo esto, puedo decir, este es mi acta de constitución y finalmente hay aprobación. Una firma digital o una firma en físico donde dice el proyecto inicia y esta es el acta de constitución del proyecto. Bueno, quiero ahora aprovechar para poder entrar al sistema de mi universidad y mostrarles el acta de constitución que nosotros tenemos. Voy a dejar de compartir y si alguien tiene alguna pregunta, tal vez podrían, no sé cómo lo vas a manejar, Catherine. Podemos dejar las preguntas para el final, si usted gusta, ingeniero. Bye. Ok. Me van a esperar unos minutos, unos segundos porque se tarda un poco en cargar. Hay algunas preguntas en el chat que podríamos ir contestando para mientras aprovechamos el tiempo. No sé si te parece. Ok. Sí, está bien. Ahorita voy a proyectar. Porque sí se pone un poco lento al tener el Meet y también entrar a mi sistema. Entonces, pero quiero nada más presentarles un ejemplo. ¿Me confirman si ya lo están viendo? Sí, ya se puede observar. Bueno, este es el sistema que tenemos en la universidad en el cual registramos el acta de constitución. He colocado un ejemplo de un proyecto que yo tengo asignado en este momento, que es la construcción del centro de pastoral. Es un sistema que nosotros hicimos hace 2 años porque queríamos tener un mejor control de todos los proyectos de inversión, de proyección social y de investigación que hacíamos en la universidad, sobre todo porque hay fondos propios, hay fondos a veces de organismos de cooperación, pero también porque queríamos llevar un mejor control de las finanzas. Este sistema está conectado con el área financiera. Entonces, si yo defino que mi proyecto cuesta $200,000 y establezco las etapas a seguir, el sistema me va diciendo, me pone un semáforo en el cual dice usted ahorita está en rojo porque no ha ejecutado una parte o se ha pasado de los fondos asignados. Todo eso está conectado con las compras y lo que sea del área de finanzas. Este proyecto ahorita no tiene mucho porque lo creamos, bueno, aquí está el 24 de febrero, finaliza, en teoría finalizaría en diciembre, pero por este problema que se dio, pues no hemos continuado. Entonces yo aquí pongo ahí pueden ustedes ver el presupuesto, hay una breve descripción del proyecto, una justificación, prácticamente lo que les he explicado que incluye los proyectos, detalles del proyecto, alcance, objetivos, requisitos, lo que les decía, entregables. Aquí agregamos nuestras fronteras. O sea, nosotros podemos actualizar lo que según
requerimos en la organización vamos a utilizar. Aquí están los requisitos, los entregables, supuestos, restricciones y riesgos por cuestiones de confidencialidad, eso no se los puedo mostrar completamente, pero aquí están incluso los actores, los integrantes, los stakeholders, algún archivo que se requiera subir y las autorizaciones. Ahí pueden ver ustedes que el proyecto está aprobado por mi jefe, que es el rector. Yo lo envié el día 4 de marzo. Entonces, es como llevar un registro y así están todos los proyectos en la universidad. Esta es una, digamos, primera versión porque hay cosas que todavía hay que mejorar del sistema, pero lo que queríamos era tener ya un registro de los proyectos que vamos haciendo en la universidad. Entonces, eso quería compartirles para que ustedes vieran algo ya real de lo que estaba comentándoles. Bueno, entonces ahora estoy lista para escuchar sus comentarios. Quizás antes de terminar mi presentación, quisiera también, vamos a ver. Bueno, quisiera antes de terminar mi presentación cerrar con esto, ¿verdad? La verdad es que en el mundo vivimos en un mundo proyectizado, en el cual el 20% del producto global, 12 trillones de dólares por año, se gasta en proyectos de capital alrededor del mundo. Eso era antes de la pandemia, pero estoy segura que ahora el número va a ser mucho mayor. Una cantidad igual o superior en proyectos de tecnología e innovación, de TI, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de servicios, entretenimientos y sociales. 50 millones de personas trabajan en proyectos en el mundo, 20 millones más se necesitarán en los siguientes 10 años. Entonces, esa es una oportunidad para ustedes, porque también pueden entrar en este mundo de proyectos que les digo que es algo muy bonito, es también gratificante ver cuando uno inició con el acta de constitución. Para mí va a ser muy bonito cuando yo vea el centro de pastoral construido y voy a incluso recordar esa conferencia que tuve con ustedes y compartirles esa experiencia que hemos tenido haciendo ese proyecto. Y creo que también es importante el mayor riesgo, que es una frase de Mark Zuckerberg, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. Así que, bueno, quiero cerrar también con esa fotografía de un proyecto también que la universidad desarrolló. Ahí yo no estuve, no era mi proyecto, pero es una foto muy bonita del Observatorio Micro-Macro, que esperamos pronto volver a la universidad y encontrarnos ahí con muchos colegas. Bueno, ahora sí vamos a ver las preguntas que hay. No veo preguntas. Ya la vi. Bueno, la primera dice Lau Núñez. Buenas tardes, felicitaciones por la exposición. Sí, gracias por este mensaje. ¿Qué nos sugieres a quienes no tenemos experiencia, pero sí cursos de PMI hechos si queremos hacer la certificación para decirlo en una entrevista y comenzar a trabajar de esto? Te puedo decir de mi experiencia, Lau, yo no estoy certificada en PMI, es algo que tengo quizás como un punto de dolor, porque no es porque no lo haya logrado, el tiempo no me ha permitido hacerlo, es una de mis digamos, no sé la palabra, se me ha ido, pero de mis pendientes. Pero yo sé que muchos de los jóvenes que están aquí se van a certificar y cuando uno de ellos se certifique, entonces va a ser un impulso para mí. ¿Qué te puedo decir? Si en tu país, no sé si eres de El Salvador, hay un capítulo, por lo general hay en todos los países de Latinoamérica, puedes ser parte del capítulo y poder seguirte actualizando. Existen cursos en línea también. El BID tiene algunos cursos sobre esos temas porque lo que tú necesitas es tener un diploma al menos de que has hecho el curso, empezar a aprender, implementarlo en lo que desarrolles y después en un futuro, pues si no puedes tener esa certificación, pues ya hablar el mismo lenguaje te ayuda.
Muchas empresas ahora se están moviendo a eso. Y pues, ¿qué decir en una entrevista? Si tú tenés el certificado de haber hecho un curso en línea, que te digo, es de muy buen nivel el del BID. Incluso yo se lo puedo compartir a Catherine y lo puede hacer llegar. Es algo que también ayuda, ¿verdad? Y empezar a meterse en estos temas. Yo hace unos 7 años recibí mi primer curso de PMI y he seguido, incluso por eso quizás siempre doy esta materia porque me ayuda, doy gestión de proyectos en la universidad porque me ayuda a actualizarme y he logrado implementarlo en la universidad. Al principio también era como, ¿y qué? ¿Para qué necesitamos el PMI si nosotros somos académicos, pero todos hacemos proyectos? Entonces creo que esa podría ser una buena oportunidad. Espero haber contestado claramente tu pregunta y si no, pues estoy a la orden. Me gustaría saber información para certificarme de México. En México hay un capítulo también del PMI. Bueno, lo primero que necesitas para certificarte es hacer el curso. Esa es una de las primeras cosas que hay que hacer porque le piden que tengas al menos un curso desarrollado en PMI. También como profesional, no sé si eres profesional o eres estudiante, como profesional te piden horas de práctica en proyectos. Como estudiante, esa es una de las ventajas que siempre les digo a los jóvenes. Solo tienen que leerse el libro, dicen los que han hecho el examen, leerse el libro o sea, de pe a pa una vez. Hay también tutoriales, hay incluso apps para poder hacer el examen y puedes empezar a leer. Hay los capítulos, por ejemplo, en El Salvador. Hay colegas que ya hicieron la certificación que son mentores, o sea, que te preparan para el examen, porque el examen sí es un examen de creo que 120 preguntas, un examen memorístico. Entonces sí tenés que tener ese dominio ya de lo que la guía estándar establece. No te van a pedir algo que no esté dentro de la guía, pero es algún documento bastante extenso. Pero esa es una de las sugerencias que te podría dar. Busques en tu país el capítulo, si puedes afiliarte como estudiante. Incluso pueden también buscar PMI, pueden afiliarse. Hay que pagar, por supuesto, pero tienen acceso, así como en IEEE, a una infinidad de iniciativas, de proyectos y también les dan el libro, ¿verdad? El libro está completamente digital y hay webinars, hay algunos cursos, entonces esa puede ser una oportunidad. Nabila, eres profesional. Bueno, de Argentina, Lau, un gusto. ¿Qué consejo nos daría cuando vamos a gestionar un proyecto por primera vez? Bueno, creo que hay algo que me gusta mucho a mí del PMI y es el juicio de expertos. Preguntémosle al que sabe. No tengamos temor de tocar las puertas. Yo lo he hecho mucho en mi vida. Incluso para aprender de PMI, yo dije, yo me tengo que afiliar con los del capítulo de PMI y comenzar. O sea, comenzar con, miren, hay tanta, el libro está en digital, están muchos foros donde las personas podemos aprender sobre proyectos y en realidad es algo que de una u otra forma hemos aprendido, así como cuando empezamos con la primera lámina y decíamos qué proyectos han existido a lo largo de la historia del mundo. Pues igual nosotros hemos hecho proyectos. Hemos hecho un proyecto en el cual hemos definido objetivos, antecedentes. Entonces, una de las ventajas de meterse con de iniciar con PMI es que uno tiene una guía estándar y te va diciendo, bueno, quizás aquí es mejor que hagas esto. O sea, la guía no se equivoca y el PMI es extenso, ¿verdad? Y yo aquí hemos hablado un poquito de lo que en realidad es todo el PMI, pero eso es lo importante, iniciar con colegas profesionales que están en este mundo de proyectos y si pueden ser parte de ese grupo que les digo, de los capítulos que existen del PMI,
pues háganlo porque ahí van a aprender mucho. Y claro, yo también ahí estoy, tienen mi contacto, si yo puedo ayudarles con gusto. ¿Verdad? Todos hemos hecho proyectos por primera vez, seguimos haciendo proyectos, así que pues estoy a la orden. Creo que he respondido a todas, ¿verdad, Catherine? Sí, creo que ya no habrá más preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario. Puede abrir su micrófono si quiere. Si no, bueno, finalizamos con esto. Para aquellas personas que están interesadas en descargar la presentación, pueden encontrar en la esquina inferior izquierda en los archivos adjuntos dentro de la información del webinar. Y como parte ya de nuestra tradición, como nuestro capítulo estudiantil, a usted, ingeniera, queremos otorgarles un diploma. Si me permite, voy a presentar. Okay. El diploma dicta de la siguiente forma. El capítulo de TEMS de la rama estudiantil y AAA de la Universidad Don Bosco otorga el siguiente diploma a la ingeniera Xiomara Martínez por su participación como facilitadora en el webinar Fundamentos del Project Charter, gestión del proyecto del PMI. Eso en El Salvador, el 6 de junio del 2020. Eso es más bien simbólico como parte de nuestro agradecimiento por el espacio, el conocimiento y la experiencia que nos ha brindado durante este webinar. Y también queremos agradecer a los participantes por estar acá, por permitirnos otorgarles este conocimiento. Y con esto finalizamos. No sé si alguien tiene un comentario, podrían hacerlo. Bueno, sí, tal vez démosle un espacio, tal vez alguien quiere habilitar el micrófono y no solamente le veamos las letras. Hola. Hola, buenas tardes. Soy Nabila desde Mérida, Yucatán, México. Pues antes que nada, mucho gusto y pues a todos mis saludos, ¿no? Bueno, quisiera pues felicitarte, Yesenia, y también pues hacer un comentario sobre lo que hablabas al inicio, ¿no? La importancia de conocer, no sé si puedo llamarlo como que el contexto organizacional. Toda esa parte que rodea la organización, ¿no? Todos esos factores que están externos, pero que son muy importantes conocerlos a la hora de realizar un proyecto. Entonces, y lo que decías, ¿no? De que cambia mucho, o sea, un problema o un proyecto no se va a resolver de la misma manera o el mismo proyecto, o sea, no se va a resolver de la misma manera en una industria o en otra, porque pues su contexto pues es definitivamente diferente el de cada organización. Pues bueno, eso quería comentar, esa importancia y sí, pues nada, felicitarte y gracias por tu respuesta. Estoy muy interesada en este tema de gestión de proyectos y sí voy a averiguar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, un gusto, Lau, y efectivamente, eso es clave en todo proyecto, conocer los factores ambientales de la empresa, según lo dice el PMI. Y estoy ahí a la orden, ahí está mi correo también. Y bueno, creo que lo más bonito de hacer todo eso es hacer el networking, ¿verdad? Y creo que todos tenemos el interés por proyectos. Así que gracias. Totalmente, muchas gracias. Bueno, gracias Neira por participar, gracias a todos igual por estar acá. Si ya no existe ningún comentario, pues daremos por finalizados el webinar. Nuevamente, gracias por participar. Gracias a ustedes por invitarme y que estén muy bien. Gracias, mi Neira Samar. Pasen buenas noches.